Mientras la pena se cernía como una niebla espesa sobre el hogar de Jacob en Canaán, José, con apenas 17 años, se enfrentaba al abrumador cambio de su existencia. El desierto era un infierno de polvo y sol, y cada paso de los camellos lo alejaba más de la vida que conocía. El muchacho, que había sido el hijo predilecto, el soñador con túnica de colores, era ahora una mercancía, un esclavo temeroso en manos de mercaderes itinerantes. El viaje fue largo y desolador, marcado por el miedo y la humillación. Finalmente, la caravana llegó a la bulliciosa, monumental y a veces intimidante tierra de Egipto. La magnificencia de sus ciudades, el imponente río Nilo y la complejidad de su civilización contrastaban fuertemente con la vida pastoral de Canaán. José fue llevado al mercado de esclavos, un lugar donde el valor de un hombre se tasaba por su físico, su salud y su capacidad para el trabajo. Fue allí donde su destino se cruzó con un hombre poderoso. Los ismaelitas vendieron a José a Potifar, un egipcio de alta jerarquía. Potifar era el jefe de la guardia del faraón, una posición de inmensa responsabilidad y poder militar. Su casa era una mansión vasta y compleja, regida por la estricta disciplina militar que Potifar aplicaba a su propia vida. José, el joven esclavo, se encontró sumido en un mundo de tareas serviles, limpiando pisos, sirviendo comidas y obedeciendo órdenes. Sin embargo, lo que sus hermanos no pudieron robarle fue la presencia que lo acompañaba. La Biblia afirma que Jehová estaba con José. Potifar era un hombre perspicaz. Aunque José era solo un esclavo hebreo, el jefe de la guardia comenzó a notar algo inusual en él. Viera lo que viera, todo lo que José emprendía prosperaba de manera inexplicable. Si se le encargaba supervisar el suministro de alimentos, la despensa se mantenía abundante y bien organizada. Si manejaba las cuentas, el saldo era siempre exacto y favorable. Potifar observó que el éxito de José no era el resultado de la suerte o la casualidad, sino de un poder invisible. Se dio cuenta de que el Dios de José estaba con él y hacía prosperar todo lo que pasaba por sus manos. Esta observación llevó a Potifar a tomar una decisión crucial. Dejó de ver a José como un esclavo común. Y halló José gracia ante sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. En un giro asombroso, el esclavo de 17 años se elevó rápidamente hasta convertirse en el administrador principal de la vasta propiedad de un alto oficial egipcio. Potifar, confiando ciegamente en la bendición que José traía, se desentendió de todos sus asuntos, excepto de la comida que consumía. El hogar de Potifar se transformó. Las bendiciones de Dios, por causa de José, se extendieron sobre toda la casa del egipcio, sobre los bienes en su casa y sobre los bienes en el campo. José, joven, diligente y ahora revestido de la autoridad de su amo, administraba con rectitud y sabiduría, demostrando una capacidad de gestión que superaba con creces su edad. En esta nueva posición, la vida de José adquirió cierta estabilidad. Estaba seguro, bien alimentado y respetado por el resto de la servidumbre. El antiguo soñador se había convertido en un siervo eficaz, y lo que parecía una tragedia irreversible se había transformado en un campo de entrenamiento para el liderazgo. Pero la prosperidad y la paz de la casa de Potifar no estaban destinadas a durar. Si esta reflexión está siendo de valor para ti, te invito a apoyar este trabajo. Puedes suscribirte al canal y compartir este video con tus seres queridos, para que más personas puedan conocer esta historia y sus enseñanzas.
La Biblia describe a José como un joven de bella estampa y de hermoso parecer. A medida que crecía, su atractivo físico se hacía más evidente, y esto no pasó desapercibido. La esposa de Potifar, cuyo nombre no se menciona, comenzó a fijar su mirada lujuriosa en el joven mayordomo. Ella, una mujer acostumbrada a la riqueza y la satisfacción inmediata, empezó a acosar a José. La situación se deterioró hasta que ella le propuso abiertamente: «Acuéstate conmigo». La posición de José era terriblemente vulnerable. Como esclavo, desobedecer a la esposa de su amo podría significar su muerte. Sin embargo, la obediencia a su Dios y la integridad que había cultivado en el dolor eran más fuertes que su miedo. José no solo rechazó la proposición, lo hizo con una elocuencia y una convicción que definieron su carácter. «Mira», le dijo a la mujer, «mi señor no se preocupa de nada de lo que hay en la casa, pues todo lo ha puesto en mi mano. No hay nadie mayor que yo en esta casa, y él me ha reservado ninguna cosa sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?» José entendió que pecar contra la mujer de su amo no solo era una traición a Potifar, su benefactor, sino un pecado mucho mayor contra la santidad de Dios. Día tras día, ella persistía, asediándolo con sus súplicas y demandas. Pero José se mantuvo firme. Se negaba a estar con ella, o incluso a pasar tiempo a solas con ella. Un día, la oportunidad se presentó, y ella la tomó con desesperada malicia. José entró en la casa para cumplir con sus deberes, y no había nadie de los hombres de la casa allí dentro. La esposa de Potifar, viendo la casa vacía, lo agarró de su ropa. «Acuéstate conmigo», le ordenó. José, espantado, no se detuvo a discutir. Se soltó de su ropa, que quedó en la mano de ella, y salió huyendo afuera. El joven eligió su honor por encima de su seguridad. Cuando la mujer se dio cuenta de que José había huido y su vestidura había quedado en sus manos, su deseo frustrado se convirtió instantáneamente en una furia vengativa. Comenzó a gritar, llamando a los hombres de la casa. Manipulando la situación con astucia y odio, les mintió. «Mirad, nos ha traído un hombre hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo y yo grité fuertemente. Y sucedió que, al oír que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su vestidura junto a mí y huyó y salió afuera». Guardó la ropa de José consigo hasta que su marido, Potifar, regresó a casa. Entonces le repitió la misma mentira, pero con la intención de destruir la reputación y la vida de José. «El esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí, y sucedió que, cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su vestidura junto a mí y huyó fuera». Potifar, al escuchar la historia contada por su esposa y ver la vestidura como supuesta prueba, se llenó de ira. La traición, la humillación pública y el desafío a su autoridad eran intolerables. Sin detenerse a interrogar a José, o quizás convencido por la supuesta evidencia, Potifar actuó con la velocidad y la severidad de un oficial militar. Tomó a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban encerrados los presos del rey. Era la casa de los prisioneros un lugar sombrío e infame. Y la ironía era cruel. El administrador de confianza ahora era un recluso, arrojado a la oscuridad por una mentira. José pasó de la cima de la administración a la profundidad de un calabozo. Parecía que el destino de José era pasar el resto de sus días olvidado y en cadenas. El pozo en Dotán y la cárcel en Egipto eran solo diferentes tipos de fosas. Sin embargo, incluso en la prisión, la presencia divina no lo abandonó. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia,
y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El mismo fenómeno que había ocurrido en la casa de Potifar se repitió tras las rejas. El jefe de la cárcel, al igual que Potifar, se percató que todo lo que José hacía era tocado por el éxito. Pronto, el jefe de la cárcel le entregó a José la supervisión de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía bajo la dirección de José. El jefe de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en manos de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José, el soñador, se había convertido en el administrador de la prisión, ascendiendo nuevamente en la escala de la jerarquía, aún llevando grilletes. Fue durante este tiempo que la providencia divina trajo a la cárcel a 2 prisioneros de alto rango, directamente del palacio del faraón, el copero mayor y el panadero mayor del rey de Egipto. Por alguna ofensa no especificada, el faraón se había airado contra estos 2 oficiales, y Potifar, en su calidad de jefe de la guardia, los puso bajo la custodia de José. José fue asignado personalmente para servir a estos 2 importantes personajes. Día tras día, atendía sus necesidades y se familiarizaba con sus caracteres, su rutina y su estado de ánimo. Una noche, mientras estaban en la prisión, tanto el copero mayor como el panadero mayor tuvieron un sueño, cada uno con su propio significado y simbolismo. A la mañana siguiente, cuando José entró a servirlos, notó de inmediato que sus rostros estaban cargados de tristeza y consternación. José, con sensibilidad y compasión, les preguntó: ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros rostros? El copero y el panadero le respondieron al unísono, revelando la causa de su angustia. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Fue en este momento que José, recordando la fuente de su propio sufrimiento y sus dones, habló con la humildad y la fe que lo caracterizaban, dirigiendo su mirada más allá de sí mismo y sus cadenas. ¿Acaso no son de Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Al escuchar la convicción en la voz de José, el copero mayor decidió ser el primero en relatar su experiencia nocturna. En mi sueño, comenzó, veía delante de mí una vid. En la vid habían 3 sarmientos. Estos sarmientos, tan pronto como brotaron, florecieron, y sus racimos maduraron en uvas. Yo tenía en mi mano la copa del faraón. Tomé las uvas, las estrujé en la copa del faraón, y puse la copa en la mano del faraón. José escuchó atentamente, y supo que el Espíritu de Dios le había revelado el significado. El joven le dio al copero la interpretación que llenó su corazón de esperanza. Esta es la interpretación del sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón alzará tu cabeza y te restaurará a tu puesto, y darás la copa del faraón en su mano, tal como solías hacerlo cuando eras su copero. Y entonces José añadió una súplica: pero acuérdate de mí cuando te vaya bien. Te ruego que me hagas el favor de mencionarme al faraón y que me saques de esta cárcel, porque en verdad yo fui robado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada aquí para que me pusiesen en este calabozo. El panadero mayor, al ver la favorable interpretación que José había dado al copero, se animó y quiso relatar también su sueño, esperando una noticia igualmente buena. Yo también soñé, dijo, y he aquí que llevaba sobre mi cabeza 3 canastas de pan blanco. En la canasta superior habían de todos los manjares de panadería que son para el faraón, pero las aves los comían de la canasta que estaba sobre mi cabeza. José escuchó, pero esta vez la interpretación que le fue revelada por Dios era de una naturaleza sombría. Con valentía y sin endulzar la verdad, José se la comunicó al panadero. Esta es la interpretación. Las 3 canastas son 3 días,
Dentro de 3 días, el faraón alzará tu cabeza, pero no para restaurarte, sino que te quitará la vida y te colgará de un árbol, y las aves comerán tu carne. 3 días después de estas interpretaciones, se celebraba el día del cumpleaños del faraón. Este era un día de fiesta solemne en el que el monarca, sentado en su trono, acostumbraba a hacer revisión de sus súbditos y, a menudo, dictar clemencia o juicio. El faraón, en medio de su banquete, se acordó del copero y del panadero, y sucedió tal como José les había dicho. Restauró al copero mayor a su puesto para que le pusiera la copa en la mano del faraón, cumpliendo la promesa de vida y restauración. Hizo ahorcar al panadero mayor, cumpliendo la sentencia de muerte. Todo se cumplió con una precisión inquebrantable, demostrando ante los ojos del copero y del jefe de la cárcel que el joven hebreo era, sin duda, un hombre de Dios. José había cumplido su parte. Había interpretado los sueños con una exactitud perfecta. Había salvado la vida del copero y le había suplicado que, por favor, se acordara de él. Pero una vez que el copero mayor fue liberado y restituido a la opulencia y el privilegio del palacio, el peso de sus problemas personales y la frivolidad de la corte egipcia se apoderaron de él. Y el copero mayor no se acordó de José, sino que le olvidó. El tiempo continuó su marcha inexorable. José, el mayordomo de la prisión, quedó a la espera. Pasaron 2 largos años, 2 años completos, en los que José debió levantarse cada día con la esperanza de que el copero finalmente se acordaría de la promesa, de la injusticia y de aquel que le había anunciado la liberación. Pero la puerta de su celda permaneció cerrada. José estaba atrapado, pero su Dios no lo había olvidado. Su permanencia en la prisión era, irónicamente, la clave para su próximo y definitivo ascenso. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.